que es el catecismo. Nos habíamos quedado en el número 245. A ver, díganme. 245 exactamente. Sí, ¿verdad? Ese ya lo vimos, ¿no? Sí, ajá. Y hasta ahí quedamos. Sí. Bueno, el 2, 46, 47 y 48 nos lo saltamos. Es todo aquello que les decía yo del problema del filioque, es decir, de aquello que todavía nos divide a la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente, o sea, los ortodoxos con los católicos, ¿verdad? Que los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, y nosotros decimos que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y por esa sutileza que a mí me parece una tontería, ¿verdad? Pues seguimos separados. Pero bueno, vamos ahora a pasar a la otra sección, que es la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Así es que ahora vamos a empezar por allá atrás. Yolanda, ¿podrías tú leer el número 249, por favor? Párrafo 249. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe inscrita en la Iglesia, principalmente en el acto de bautismo. Aquí te voy a interrumpir tantito. Principalmente en el acto del bautismo. Es decir, desde sus orígenes, el bautismo ha sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, ustedes lo pueden constatar porque en el Evangelio Jesús, que son textos muy antiguos, ciertamente de la vida de la iglesia, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ya desde los orígenes de la iglesia, año 60, 70, 80, sabemos que el bautismo era en la familia trinitaria. Seguimos. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Y bueno, a lo largo de las grandes catequesis que tenemos desde los primeros padres de la iglesia, y luego por supuesto también en las oraciones de las iglesias, en los textos más antiguos de las oraciones, ustedes ven que yo uso, por ejemplo, en la misa el misal romano, ¿verdad? Este libro grueso, donde vienen las oraciones que hay que decir en la misa. Bueno, hay libros de estos muy antiguos donde ahí viene esta formulación de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia espiritualista. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, también el libro de Corintios, que es todavía más antiguo que los evangelios, nos transmiten este saludo de San Pablo a la comunidad y que utilizamos en misa, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así saludamos a veces, hay varias fórmulas adoptativas, a veces utilizamos esta. Entonces, que está en la Biblia, en el libro de Corintios, ahí tienen ustedes la cita. Es decir, está presente esta idea trinitaria desde los orígenes de la iglesia. No es una invención del año 300 en el concilio
Ya desde los orígenes está presente. Número 251, Kika, por favor. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de naciones de origen filosófico. Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. A ver, vamos a detenernos en estas palabras. Y que son a veces un poco difícil de utilizar por nosotros porque son palabras de filosofía. Primero dice, debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Entonces, la filosofía le va a servir un poco a la iglesia para ayudar a los fieles a entender qué significa esta Trinidad. Primero, el término sustancia. ¿Qué entienden ustedes por sustancia? A ver, Kika, tú misma. ¿Qué entiendes por sustancia? Algo sólido. Algo sólido. No sé. Por ejemplo, Como un pan, como. ok. Puede ser, efectivamente, ¿verdad? Está sustancioso, incluso se puede decir. Pero a ver, ¿qué otra noción? Porque si yo digo, la sustancia de esta idea es tal, pues ahí no hay nada sólido, ¿verdad? Pues entonces una cosa. Una cosa, De lo que se compone. de lo que se compone. La sustancia de tu suéter es algodón y lino. ¿Eh? De lo que está compuesto. A ver, Marta, ¿para ti qué significa sustancia? También podría ser un adjetivo por el que se califica algo que se habla de algo. Un adjetivo, por ejemplo, la casa es sustancia. O No. el dinero es sustancia. O hablando de hay un dinero sustancial. puede ser. Pero ¿y entonces Pero qué significa? sustancial Porque podría ser que sea suficiente. suficiente, ok. Fíjense cuántos significados estamos encontrando. A ver, tú que estás soplando, Liz. Para ti, ¿qué es sustancia? La esencia, ¿verdad? Más bien va por ahí. La sustancia de esta idea es la esencia de esta idea, lo esencial, lo fundamental, lo básico, ¿verdad? No necesariamente lo que contiene, porque puede contener algo que no es sustancial, ¿verdad? Por ejemplo, a este pastel no le es sustancial los chochitos. Lo sustancial de un pastel es, pues, el pan, ¿verdad? Eso sí es sustancial, o sea, lo esencial, lo básico, ¿no? Entonces, este es un primer concepto que medio tenemos que entender. No somos filósofos, pero vamos a ponernos de acuerdo. La sustancia, vamos a entenderla en el concepto filosófico como lo básico, lo esencial, lo elemental, lo más importante, lo que está más al fondo de algo, ¿de acuerdo? Permítanme.
ya lo van a pasar. Sí. Persona. Este es otro concepto, que fue motivo de mucho debate y es muy importante para la formulación del dogma tanto de Cristo como de la Trinidad. ¿Qué es lo que nos hace personas? ¿Qué es una persona? Es un ser vivo que Dios nos dio. Un ser vivo, como un perrito, es persona. No, este es un animalito. ¿Este ser humano? Un ser humano, solamente Dios no es persona. El Padre eterno no es persona. Entonces no es un ser humano. ¿Qué es una persona? Es la esencia de cada quien, ¿no, Padre? La esencia de cada quien. Entonces, ¿no hay diferencia entre esencia y persona? ¿Es lo mismo? No. A ver, ¿qué es una persona? Ser humano. Un ser humano, ¿no? Porque dijimos, entonces Dios no es persona, porque no es ser humano, ¿verdad? ¿Qué es una persona? Hay una diferencia. Se llama una persona divina. Hay personas divinas, hay personas humanas. Pero ¿qué tienen en común que los hace personas? Un apellido, Un apellido. ¿Cuál es el apellido de Dios? No. Él es el Todopoderoso. Ese es su apellido. No. Lo registraron así en el registro civil. A ver, Olivia, ¿qué es una persona? Es un ser con cualidades y virtudes. Un ser con cualidades y virtudes. Por ejemplo, un árbol es una persona. No. Tiene cualidades y tiene virtudes, ¿no? La virtud de darnos el oxígeno. El árbol es lo más parecido al ser humano, que tiene raíz, tiene un tronco y tiene frutos. Por eso, entonces tú dirías que un árbol también es una persona. Un ser. Entonces, a ver, díganme, a ver, vamos, está bien, estamos buscando. ¿Qué es una persona? A ver, María Elena, ¿para ti qué es una persona? Un ser que tiene razón. Ah, ok, ya empieza a salir una palabra importante, ¿verdad? Un ser que tiene capacidad de razonar, ¿verdad? Es decir, que tiene capacidad de pensar y, por supuesto, si es racional, ¿qué puede hacer? Dialogar, ¿verdad? Es decir, relacionarse. Entonces, dice la filosofía que una persona es un ser racional de carácter relacional. Son dos características importantes de una persona: el ser racional y, quizá lo más importante, que se puede relacionar desde la inteligencia con alguien más. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender lo que es la Trinidad, ¿verdad? Son tres personas. Es decir, son tres seres que tienen esta capacidad de comunicarse, de entenderse uno al otro, de expresarse. ¿Para qué? Para establecer una relación, una comunicación, ¿verdad? Entonces podría ser un ser pensante que puede... De carácter relacional, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a quedarnos con eso. Hay mucho más que decir, pero básicamente es eso. Un ser que puede relacionarse inteligentemente con otro. Bueno, la otra palabra,
hipóstasis. Y eso es otra palabra muy difícil. Hipóstasis. ¿Alguien ha oído esa palabra antes? No. Tiene mucho que ver con sustancia y con esencia. De hecho, decimos de Jesús que en Él se da la unión hipostática, sustancial, esencial, profunda, perfecta de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Es una unión hipostática, perfecta, comunicada, ¿verdad? Padre, entonces es diferente a hipótesis, porque la hipótesis es otra cosa. Los supuestos. Es un presupuesto. Exactamente. Y la hipótesis forma parte del proceso científico, importantísima, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver hipóstasis con hipótesis. Qué bueno que lo dices. Luego, me hice claro de qué significa esto de hipóstasis. Es esencial. Digamos, con una palabra sencilla, esencial. Profunda. Íntima. ¿Sí? Estoy tratando de usar términos para algo que es de filosofía. Y bueno, relación, otra palabra que tiene mucho que ver con lo que es la persona, ¿verdad? Alguien inteligente, pero que además se relaciona. Por ejemplo, y para esto esto nos sirve para entender la diferencia entre un individuo y una persona. Cuando hablamos del individualismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una actitud que es rechazo de la relación. El individualismo destruye la persona. En cambio, una persona que se abre a relaciones de todo tipo es una persona que multiplica, florece sus capacidades. Necesitamos de las relaciones humanas, porque si no, nos aislamos, nos volvemos ogros, ¿verdad? Egocéntricos. No quiero saber de nadie. Entonces, la relación es lo que nos hace personas, es lo que más nos hace personas. Un individuo puede ser inteligente, pero si no fomenta, construye las relaciones, se va destruyendo como persona. Bueno, habiendo hablado de esto, vamos ahora sí a seguirle. Kika. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Ok, entonces la Iglesia va a utilizar estos conceptos filosóficos no porque agoten el misterio divino, no, porque son finalmente conceptos humanos, fruto de la razón humana, pero van a servir para hacer un intento de explicación de lo que es el misterio de Dios. Jesús, por ejemplo, es una persona, pero tiene dos naturalezas, lo veremos más adelante. Tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por lo tanto, tiene la naturaleza humana tiene, ¿qué características? Por ejemplo, tiene inteligencia, ¿verdad? La inteligencia humana. La naturaleza divina también tiene una inteligencia y por lo tanto una inteligencia divina. Jesús tiene
dos inteligencias, fíjense, una humana y una divina. ¿Cómo se comunican? A través de su esencia como persona. Es una persona con dos naturalezas. Si ven, el uso de los conceptos filosóficos en describir algo que, si no, ¿cómo los describiríamos, verdad? Jesús es un bicho raro, hay que decirlo, porque al mismo tiempo que es una persona divina, es también al mismo tiempo que tiene una naturaleza divina, es una persona con naturaleza divina, es una persona con naturaleza humana. Son dos naturalezas, pero que la persona de Cristo las une perfectamente. Bueno. De las tres personas, nada más Cristo es así. Sí, efectivamente. Porque ni el Espíritu Santo se hizo hombre, ni el Padre se hizo hombre. De quien decimos que se hizo hombre sin dejar ser Dios, es Jesús. Es Dios y hombre. Y solamente Él tiene esta característica de tener dos personas, en su persona, dos naturalezas. No hay ningún otro ser que conozcamos que tiene dos naturalezas. No hay un sapo tuerca, ¿verdad? No existe que hayamos sabido, no hay sapos tuercas. Son dos naturalezas distintas que no las encontramos unidas en ningún lado. Bueno, quizá en los cómics, ¿verdad? Porque en los cómics, en la ficción, todo se vale y hay caballos voladores, ¿verdad? O hay los sátiros, que son hombres pero con patas de carnero, ¿verdad? En fin, el minotauro, ¿verdad? Es hombre pero también es todo, pero eso son fantasías, no existen. En cambio Jesús sí, tiene las dos naturalezas. Bueno, vamos al siguiente número, 252. Por favor, Karen. Espero que vayan aprendiendo. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Ok, entonces, lo que nos caracteriza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es esta relación el uno al otro. Los tres son personas, cada uno es una persona distinta. No es que sea un mismo Dios con tres rostros distintos, pero nada más como careta. No, son tres personas distintas. Pero es una sola sustancia, una sola hipóstasis. Y esa sustancia se llama Dios. De tal manera que el Padre es perfectamente Dios, el Hijo es perfectamente Dios, el Espíritu Santo es perfectamente Dios, pero no son tres dioses, es uno solo. No es que el Padre tenga un cachito de Dios, el Hijo tenga otro cachito de Dios y el Espíritu Santo el tercer cachito de Dios, no. El Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios, el Espíritu Santo es todo Dios, pero es uno solo. Bueno, vamos. Padre, en lo que nos decía, son así lo que nos está usted diciendo, pero por ejemplo a Jesús no le podemos decir Padre, no, porque Él es el Hijo, es el Hijo, el Padre es otro. Ajá. No es nuestro Padre. Nuestro Padre es uno único en la Trinidad. Que son los tres. ¿Los tres son Dios? Sí.
Dios. Ah, perfecto, pero no se le dice Padre. Pero no nada se más. le debe decir Padre, como tampoco al Espíritu Santo se le debe decir Padre, ni Espíritus a Jesús, ¿verdad? Yo tenía mucho eso del Padre Jesús, pero no. No, es distinto, Los ¿verdad? testigos de Jehová dicen Padre Jesús. Bueno, porque los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. No, es que El bueno, Padre es superior al Hijo. El Hijo para ellos no es Dios. El único Dios es Jehová, Dios Padre. Jesús es como un segundo, un Dios de segunda, como una entidad poderosa, pero no es Dios. Bueno, pero eso es otra cosa. Vamos al dogma de la Trinidad ahora sí. Número 253. ¿Quién sigue? Olivia. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Es decir, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Eso es lo que significa consubstancial. De hecho, en el credo hay dos formulaciones. Una es, creo en el Hijo, consubstancial al Padre, o creo en el Hijo de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia. Son esencialmente el mismo Dios, aunque son distintas personas. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Lo que decía hace un rato, no es que se repartan un cachito de la divinidad, ¿verdad? Y solamente juntas son Dios, no. El Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo, y el Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad. Es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Ok. Quizá hoy nos sea más familiar y más fácil como de entender el concepto de familia. Si yo digo, ¿cómo te apellidas? Olvera. Marta es la familia Olvera, es representante de la... Y yo digo, a ver, pase aquí al frente la familia Olvera. Y si pasa Marta, entendemos que Marta es la familia Olvera. No es toda la familia Olvera, pero ella es familia Olvera, ¿verdad? Y la familia siempre está formada por personas distintas. Claro, la forma... El problema de nosotros es que las familias aquí son imperfectas y tenemos divisiones, ¿verdad? Pero lo ideal es llegar a una unidad perfecta donde una sola familia está unida por la fuerza del amor. Bueno, también así podríamos entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Son tres personas distintas, pero es una sola familia. Y el Padre es la familia divina, el Hijo es la familia divina, el Espíritu Santo es la familia divina. Sin embargo, bueno, aún así no es tan perfecta esta forma de entenderlo como esta otra de personas y sustancias, esencias. Y sin embargo, aún así, aunque entendamos la diferencia entre personas y esencias, pues sigue siendo un misterio para nosotros. 254. Dios es único, glorioso, solitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, que son realmente distintos de Jesús. Lo que es el Hijo no es el Padre, lo que es el Padre no es el Hijo, y el
procede de la unidad divina. La unidad divina es trina, es lo que dice. Bueno, un dato importante ¿verdad? Nosotros no vivimos un Dios solitario. Alguien, una vez yo me acuerdo, hace muchos años, discutió conmigo si Dios era un ser solitario, porque decía que la soledad era una característica divina. Y yo dije, no, precisamente, bueno, quizá en otras religiones como el judaísmo puede ser que sí, porque finalmente Dios, ahí es un único Dios, pero no existe lo que para nosotros es la común unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al contrario, es precisamente lo contrario el dogma trinitario. El dogma trinitario lo que nos lleva a entender es que Dios es una comunidad, otra vez familia, ¿verdad? Son tres personas siempre entregándose la una a la otra, siempre amándose uno al otro, y por lo tanto es la ruptura perfecta de la soledad. Si algo no es Dios, es soledad, es comunión. A diferencia de lo que decía esta otra persona, pues sí serán trinitarios, pero cada una vive su propia soledad. No, sí vive su singularidad, su individualidad, su característica como persona, pero siempre en una referencia permanente al otro, a la otra persona, ¿verdad? Bien. La otra característica, 255, Silvia, por favor. Las personas divinas son relativas, unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren, unas a otras. Ok, entonces lo que los distingue es esta relación de cómo está una referida a la otra. El Padre como engendrador, como origen y principio. El Hijo como engendrado, esta característica de ser hijo. No porque sea inferior, sino porque vive esa relación como hijo. Y luego el Espíritu Santo como el que une, como el que procede de ambos, el que si el Padre y el Hijo se están amando perfectamente el uno al otro y entregándose el uno al otro, ahí aparece el Espíritu Santo, el que los funde, ¿verdad? ¿Seguimos? En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de esas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Nosotros vemos una sola persona, no, una sola realidad. Sabemos que son tres personas, pero es una única realidad. Esto es lo que yo creo que es lo más importante. Entender que al Padre no lo podemos entender solito, sino siempre en relación a su Hijo. Y al Hijo siempre en relación al Padre. Y al Espíritu Santo siempre en relación a los dos, ¿verdad? Uno siempre en relación al otro. Por eso el matrimonio es tan importante, porque es símbolo de esta unidad. El esposo siempre referido a la esposa y viceversa, la esposa siempre refiriéndose al esposo. Ese es el ideal al que tiende el matrimonio, ¿verdad? A una interconexión profunda, perfecta, permanente. ¿Seguimos? En efecto, todo es uno. En ellos. Donde no existe opción de relación. Oposición de relación. No, Nunca está uno opuesto al otro, sino siempre uno en concordancia con el otro, en armonía con el otro,
en entrégalo. No hay oposición, ¿eh? Al contrario, siempre hay una unión. Por eso, para Jesús era tan importante la oración. Era el momento en que entraba en lo más profundo de su ser. Porque su ser es, para Jesús, estar con el Padre. No estar con el Padre para Él es lo peor que puede suceder. Por eso, el momento más oscuro y terrible de la vida de Jesús es cuando en la cruz grita: Dios mío, ¿por qué me has amado? Imagínense esta eterna, perfecta, total y bella unión del Padre y el Hijo, de la relación del Padre al Hijo y el Hijo al Padre. En ese instante se vuelve una sombra. Es como si algo atravesara el corazón de la Trinidad. La división, la separación, la incapacidad de ver al que siempre ha sido su referencia. Claro, él no cae en el engaño y después dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entiende que esto es un engaño, porque allí está el Padre, aunque él no lo pueda ver en ese preciso instante. Es un gran misterio, ¿verdad? Vamos a leer esta catequesis, que es el número 256. Berta, por favor. Dice a los catecúmenos de Constantinopla, de Gregorio, San Gregorio Nazanceno, llamada también en el teólogo conocía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guárdeme de este buen depósito, por el cual vivo y combato, por el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males, decían todos los placeres. Fíjense, para San Gregorio, esta es la verdad más esencial. Dice: es por lo que combato, por lo que vivo y por lo que estoy dispuesto a morir. Esta verdad que él descubre como la esencial de todas. ¿Cuál es? Sigue, por favor. Dice: quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo más importante para Gregorio. Y por supuesto es lo más importante para todo cristiano. Cuando entras en este misterio de la Trinidad, cuando vas vislumbrando que tu fe es esta familia que te espera en el cielo, que quiere que tú seas parte de esa familia, porque eres también hijo, entonces empieza a aclararse la fe cristiana. ¿Seguimos? Dice: os le confío hoy por ella y introduciré dentro de poco el agua. Dice: os sacaré de ella. Ok, entonces, para esto los voy a introducir en el agua, el bautismo. Es el don que van a recibir, el ser parte de esta Trinidad. Los voy a bautizar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, para que ustedes entren de esa manera, como en esa fuente, entrar en pleno en la Trinidad. ¿Seguimos? Dice: Os la doy. Una sola divinidad. No, os la doy como compañera y patrona de toda su existencia. Qué bello, ¿verdad? Es la compañera de toda tu existencia. Sí, claro, es Dios, pero es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no podemos hablar solamente de Dios
así, sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Seguimos? Os doy una sola divinidad. Si quieres lo voy leyendo yo porque estoy interrumpiéndote mucho, ¿no? Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres. Es un poder, pero en tres personas. Y contiene los tres de una manera distinta, porque cada uno es distinto. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza. No se distinguen estas tres sustancias, ¿verdad? No son, la sustancia no es distinta. El Dios que es Padre no es distinto que el Dios que es el Hijo, ni el Dios que es el Espíritu Santo. No son distintos, ese Dios es uno solo. Sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. No es superior el Padre, ni es superior el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni es inferior el Hijo, ni el Espíritu Santo. Los tres de igual gloria y majestad. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. La infinita connaturalidad es decir, una misma naturaleza, pero de tres infinitos. Cada uno infinito. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios entero, todo entero. Dios, los tres considerados, también en su conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Una unidad es Trinidad y te posee, te llena totalmente. Es unidad y ya te posee totalmente. Bueno, pues son expresiones de uno de los primeros grandes teólogos de la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya nada más vamos a leer las obras. Bueno, no, ya no nos da tiempo. Bueno, sí, porque me atrasé, ¿verdad? 258, denme chance. Número 258, quien sigue así, adelante. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola misma naturaleza, así también tiene una sola misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Uno del Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. A ver, ¿qué quiere decir con todo esto? Lo voy a resumir en esto. No es que los tres hagan cosas distintas. No, porque están perfectamente unidos. Pero se manifiestan estas acciones de manera distinta. Los tres coinciden en la creación, por ejemplo. Los tres coinciden en la redención. Los tres coinciden en la santificación de la iglesia. Pero nosotros vemos tres acciones distintas: el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Así los vemos, pero los tres actúan en las tres acciones. Coinciden. Son una armonía perfecta. Por último, el 260. ¿Quién sigue? Lupita, por favor.
El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ok, entonces, resumo también, para ya terminar. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Todos estamos llamados a entrar en la divinidad de estas tres personas. Y en esto, la Iglesia da un paso todavía más allá, porque está diciendo que no solamente los hijos estamos llamados a formar parte de la Trinidad. Cada uno de nosotros, al ser bautizado, se transforma en hijo e hija de Dios, para ser parte de Cristo y por lo tanto parte de la Trinidad. Cuando lleguemos al cielo no veremos allá al Padre, allá al Hijo y al Espíritu Santo y contemplaremos su gloria. No, al Padre lo veremos desde adentro del Hijo, porque nosotros seremos el Hijo. Seremos otros Cristos, en Cristo. Por eso dice, por Cristo, con Él y en Él. Así somos nosotros. Pero no solamente nosotros, toda la creación está llamada a formar parte de esta Trinidad. Entonces, la teología paulina dice, y seremos todo en todos. Todas las criaturas en nosotros y en Cristo formaremos parte de la Trinidad. Entonces, hasta la más triste molécula de hidrógeno con un átomo, digo un protón y un electrón, esa triste molécula está llamada a formar parte de la Trinidad. ¿Cómo lo hará Dios? Ese es su problema, yo no sé, yo no soy Dios. Pero qué maravilloso que Dios quiere redimir no solamente al hombre, sino llama a toda la creación. La plegaria eucarística 4 dice, y por nuestra voz todas las demás criaturas te aclamamos cantando. Todos estamos llamados a formar este concierto dentro de la Trinidad. Bueno, este es como que la catequesis que el catecismo nos quiere dar sobre la Trinidad en cuanto a las tres personas en una sola naturaleza, ¿verdad? Más bien, una sola naturaleza en tres personas. Seguiremos viendo lo del Todopoderoso en la próxima sesión. ¿Sale? El padre dijo que en la teología, ¿qué? En la teología paulina. En la teología paulina, el cosmos entero se está llamado, no solamente nosotros, sino por nuestra voz, todas las criaturas estamos llamados a formar parte de este concierto. Fue hecho todo por Dios y todo para Dios, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les conceda contemplar algo de la Trinidad desde ahora.